Antes de pasar a los temas políticos coyunturales, extenderme un poquito nuevamente con respecto del tema que abordamos ayer y que tiene que ver con este dichoso caso Metástasis. Un saludo también, fuerte abrazo para Andrés Rivera, que desde Milagro, la capital nacional de la piña, está siempre en sintonía de nosotros. Sobre el caso Metástasis, y hubo, digamos, un tramo del comentario que ayer por falta de tiempo no lo abordé, pero que también forma parte de todo este sí, reconozco que no debo hacer pronósticos del tiempo porque les hago pasar mal a muchos o a algunos de ustedes. Lo reconozco, nuevamente. Me voy a callar en el segmento del tiempo. Por acá me dicen la mejor vía para ir a Bolívar es del Gallo Rumi. Sí, es bonito, es lindo. Linda carretera es. Eh, con respecto al tema Metástasis, ayer abordaba y les planteaba a ustedes esa preocupación, enorme preocupación que me dejaba a mí el hecho de que sean los narcos desde las cárceles quienes financien el mantenimiento, el arreglo, la movilización de la policía, ¿no? Ayer hablábamos de que 13 patrulleros eh, eran reparados, mantenidos con dinero de Norero, a través de un coronel de apellido Mazón. Entonces yo les proponía justamente reflexionar sobre la gravedad de este asunto, que sean los narcos desde las cárceles quienes cubran los gastos que deberían estar solventados por el Estado, no para 13 patrulleros, sino para los miles de patrulleros que deben estar circulando por las calles, las carreteras, los caminos del país, brindándole seguridad a todos ustedes, no a un narco, porque además de estos 13 patrulleros servían para San Borondón, que es donde tenía su mansión el narcotraficante Norero. Y claro, es súper preocupante aquello, también, y obvio, es súper preocupante que haya policías, no son todos, porque la policía es una institución que tiene 60,000 almas. Seguramente no serán todos, pero sí hay muchos y a partir de este caso creo que hay que también insistir en la necesidad de un proceso de reingeniería, de reforma, de depuración, de purga, de fumigación, digo yo, de instituciones como la policía. Entonces, finalmente la pregunta que terminamos planteándonos después de todo el debate de ayer y la conversación sobre este tema es: ¿en manos de quién está la seguridad de los 18 millones de ecuatorianos? ¿Y por qué es que los gobiernos últimos, tanto el de Moreno, que le entregó la policía a la señora María Paula Romo, y me parece que ese es el origen de todo este despelote y de todo este descalabro, y el gobierno de Lazo, la continuidad, y claro, con mucha más dejadez de hagan lo que les dé la gana, y el Estado sin cubrir los gastos que se requiere para justamente dar seguridad y demás, ha pasado lo que ha pasado, ¿no? Y complementariamente, a propósito de estos nombres que acabo de mencionar, sí me choca también ver que, así como yo les decía a propósito de la crisis energética, ahora Santos Dalvita se paseará por todos los medios de comunicación como experto en materia energética, la señora María Paula Romo se pasea por todos los medios de comunicación de este país como una experta en seguridad. Y seguramente muchos de ustedes coincidirán conmigo que el inicio de este despelote, el comienzo de este despelote es justamente cuando la señora Romo llega al Ministerio del Interior. Envío saludos también a los amigos que nos siguen en el TikTok y nos reportan sintonía desde Quevedo, desde Santa Elena, Juan Carvajal, desde San Miguel de Bolívar, a don Johnny Duche. Fuerte abrazo a todos también quienes están conectados a través de todas las plataformas digitales. Muy gentiles, muchas gracias. Complacido yo de tener su sintonía y su compañía, por cierto. Entonces eso es súper grave y súper preocupante, ¿no? Ahora, de toda esta información y de esos chats que yo les mencionaba, hay unos datos que tienen que ver con un caso que nos tiene pendientes a todos los ecuatorianos y sobre el cual, créanme, yo voy a hacer siempre
de los primeros en exigir respuestas y exigir que se haga justicia. Para que el muerto pueda descansar en paz, para que su familia también pueda tener paz, aunque dudo mucho que quieran tener paz porque vemos que son personas que viven del conflicto, pero sobre todo para que los adversarios políticos, o sea, quien él y su familia consideraba adversarios políticos, puedan también tener paz, porque permanentemente se les ha señalado, se les ha acusado, y no solo desde los sectores cercanos al señor Villavicencio, sino incluso desde algunas autoridades, altísimas autoridades del gobierno anterior, y quienes manejan la justicia como los responsables de lo sucedido con Villavicencio a la Revolución Ciudadana. Y hay datos, insisto, que me parece forman parte de estos chats y cosas que se han ido revelando con los denominados estos chats que intercambiaba Norero con algunas personas, que dan cuenta de, a la larga, lo desprotegido que estaba Villavicencio, a pesar de tener, fíjense ustedes, irónicamente, resguardo, custodia y protección de la Policía Nacional y del Estado. Ayer, una de las noticias que se desprende de estos chats, fíjense ustedes, es, y estos son titulares que además los recogieron los medios internacionales, voy a citar una nota de Russia Today, no de CNN, de Russia Today. Criminales vigilaban a Fernando Villavicencio a través del sistema ECU 911 de Ecuador. ¿A ustedes no les escandaliza? A mí este titular me espeluzna, porque quiere decir que los criminales tenían gente infiltrada, como les decía yo ayer en el comentario, y creo que como ustedes también son súper conscientes de lo que pasa en Ecuador, ya, los criminales tienen infiltrado todo el Estado. Y esto, lo que dice este titular, provoca terror. Aquí estamos hablando de la vida de una persona, que además era candidato presidencial, que por todo lo relacionado con sus actividades, sean estas políticas, sean estas periodísticas, entre comillas, y por otro tipo de actividades de las que se ha dedicado y que ustedes ya habrán visto también que hay información que se desprende de esos chats en los que se habla de que un asesor de este señor Villavicencio extorsionaba a la mafia. Entonces, no es que era un santo, y nosotros también siempre supimos que el hombre no era un santo, a pesar de que la gran prensa de este país lo quería vender como tal. Pero si él, que tenía la complicidad del gobierno de Lasso, que era aliado del gobierno de Lasso, que tenía muchos vínculos y relaciones con la policía, no se olviden que el primer candidato a la Asamblea Nacional por las listas del señor Villavicencio era justamente un ex comandante de policía, un general de policía, ex ministro del Interior. Si Villavicencio no tenía protección, a pesar de todo lo que había detrás de él, ¿qué será de la vida de pobres cristianos como ustedes o como nosotros? ¿En manos de qué tipo de gente están nuestras vidas, las vidas de nuestras familias y de nuestros hijos? De la de todos nosotros, de ustedes, de mis compañeros, de mis amigos, en fin, de todos los ecuatorianos. Y ojo, me estoy quedando solo en el titular. Ahora veamos qué es lo que dice la nota. El entonces candidato presidencial se habría comunicado, bueno, no es él, sino uno de sus asesores, ¿no?, con gente vinculada al crimen organizado para pedirles $200,000 a cambio de no sacar información sobre ellos. Las investigaciones que se adelantan en Ecuador con relación al llamado caso Metástasis revelaron que organizaciones criminales vinculadas al fallecido narcotraficante Leandro Norero, alias del Patrón, seguían la ubicación del periodista y candidato presidencial Fernando Villavicencio a través del sistema de seguridad ECU 911. Es decir, un sistema integral de seguridad que debía estar siguiendo a los delincuentes y utilizado por el Estado, por la inteligencia, por la seguridad del Estado. Resulta que ha estado durante el gobierno de Lasso, el ECU 911, al servicio de los delincuentes, al servicio del narcotráfico, al servicio de la mafia. ¿Cuándo? En el gobierno de Lasso. No se olviden, por favor. Y eso
Repítalo. En estas cenas de Navidad, vaya y repítalo. El ECU 911 estuvo en el gobierno de Lazo al servicio de la mafia. La información fue documentada por la Fiscalía Ecuatoriana a partir de las conversaciones telefónicas que sostuvieron el patrón y otro criminal, dice la nota de Russia Today, ojo, otro criminal identificado como Javier Jordán, que de paso también ya se ha defendido y ha dicho que va a presentar una serie de denuncias en contra de la Fiscalía. Y Jordán también tenía abierto un proceso en contra de Villavicencio y de Zurita en Miami, quien habría sido el administrador de los bienes del narcotraficante asesinado en un motín carcelario. Con base en la información dada en su teléfono celular, se han develado presuntos vínculos entre funcionarios del Estado y organizaciones criminales. Según la investigación de la Fiscalía, reseñada por el medio nacional Ecuavisa, Jordán le pidió a Norero hacer callar al periodista Villavicencio. Y esto es un tema que también tiene que investigarse, ojo, ¿no? Quien para el momento era presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, hasta que el Parlamento fue disuelto por Guillermo Lazo en mayo pasado por la muerte cruzada, ¿no? La conversación entre estos dos fue registrado, indica la Fiscalía, el 10 de junio del 2022. Citan a Radio Pichincha. Según el medio local Radio Pichincha, como parte de las revelaciones deja ver que el caso Metástasis y las declaraciones que habría dado la fiscal general Diana Salazar, el propio Villavicencio y uno de sus asesores se habría comunicado con estas organizaciones para pedirles $200,000 a cambio de no sacar información sobre ellos. De acuerdo con el expediente, Norero ordenó seguir a Villavicencio con la colaboración interna de alguien que tenía acceso al sistema ECU 911. Esa persona se encargaba de reportar en cualquier momento la ubicación del candidato presidencial al que detectaba a través del rastro de su teléfono celular en la red. Adicionalmente, los criminales vigilaban al diputado por medio de un vendedor de caramelos que se ubicaba cerca de su residencia. Finalmente, el periodista fue asesinado el 9 de agosto del 2023 en plena campaña electoral. Tras conocerse esta información, el director del sistema ECU 911, Bolívar Tello Astudillo, envió este jueves una carta a Ecuavisa, una carta citada por Ecuavisa a la fiscal Salazar, para informarle que la herramienta para ubicar números telefónicos celulares denominada Mobile Locator es utilizada por funcionarios públicos de distintas entidades para atender emergencias, especialmente en casos de secuestro y de personas extraviadas. Según Tello, las personas con acceso a ese sistema tienen responsabilidades administrativas y civiles y son penalmente responsables por su uso indebido. En tal sentido, agregó, la institución a su cargo está abierta a ayudar en las investigaciones del caso Metástasis y aclarar cualquier vínculo del ECU 911. Esto todavía me espeluzna más, porque quiere decir que si algún funcionario que tiene acceso a esta herramienta le da la gana de seguirle a usted, al Carlitos Minango o a quien sea, pues puede hacerlo. Sin necesidad, además, de una orden judicial ni nada por el estilo, porque eso no se aclara por parte del responsable del ECU. Entonces, estas cosas en realidad espeluznan, porque la pregunta que uno se hace es, ¿qué tipo de uso le está dando el Estado y los funcionarios públicos a estas herramientas? ¿Y qué tan cierto es, porque creo que esto también puede entrar en materia de duda, qué tan cierto es que los criminales de estos usaban el ECU 911 para tener acceso al seguimiento de Villavicencio? Ojo, estas conversaciones son de junio del 2022, es decir, cuando Villavicencio era asambleísta. No habla, obviamente, porque además Norero, recuerden, fue asesinado a inicios de octubre del año 22. No tienen, creo yo, nada que ver con respecto de lo sucedido en agosto de este año, cuando sí fue asesinado Villavicencio. Pero la duda me parece que queda, y es si es que hubo algún tipo de participación de gente cercana a Norero o al propio Jordán, que es mencionado en estos chats, vinculados con lo sucedido en agosto de este año, cuando finalmente Villavicencio fue asesinado violentamente en medio de una campaña electoral. Primera preocupación, insisto, el uso de herramientas que deberían estar al servicio del Estado
para perseguir delincuentes siguiendo a un político y a un candidato presidencial por pedido de un criminal. Eso es terrible. Recuerden, esto estaba pasando en el gobierno de Lasso. ¿Qué tipo de control tenía el gobierno de Lasso a través de sus ministros y de sus funcionarios más cercanos y de mayor confianza sobre el ECU o sobre la propia policía? En serio que son preguntas que algún día alguien tendrá que responder. Patricio Carrillo, que fue ministro del Interior, Juan Zapata, los dos además muy cercanos a María Paula Romo, ojo. ¿Tendrá en algún momento que responder Juan Zapata si él conocía sobre esto, si Carrillo conocía sobre esto? Porque ellos eran gobierno. Y el ECU 911, que era un sistema además muy eficiente para combatir a la delincuencia, resulta que terminó convirtiéndose no en una herramienta del Estado, sino una herramienta de los narcotraficantes para perseguir a quienes ellos creían que había que perseguir. En este caso, Villavicencio. ¿Quién sabe a cuántas personas más habrá mandado Norero a seguir a través de su contacto en el ECU 911? Esto es de terror. ¿Qué tipo de funcionarios tiene el Estado ecuatoriano trabajando en el ECU? ¿Por qué no se hacen estas denominadas pruebas de confianza permanentemente para saber cuál es el personal que está accediendo a este tipo de herramientas de información, de documentos, etcétera, para todo esto? ¿O es que, no sé, contratan a la primera persona que llega y que medio sabe poner a funcionar una cámara o una computadora? Todo esto pasó en el gobierno de Lasso. ¿Qué control tenía Lasso del tema seguridad? Ninguno. Por eso es que estaban pasando estas cosas. Desmantelaron todo el sistema de seguridad de este país. Tantísimas veces con ustedes hemos conversado sobre eso. Desde cuando decidió el brillantísimo presidente Moreno eliminar el Ministerio Coordinador de Seguridad, desarticular y desarmar todo el esquema de seguridad que había en este país, fusionar el Ministerio de la Política con el Ministerio de Gobierno o con el Ministerio del Interior de entonces, hacer que la señora Romo se convierta en una mujer todopoderosa que utilice a la policía además para perseguir a sus enemigos políticos, porque para eso fue que utilizó a la policía. Y yo me imagino que también en algún momento los policías se habrán cansado de eso, o algún rato yo confío también que la gente que no comparte esa forma de operar de actores políticos como los que menciono, algún día le digan al país la verdad, porque la señora Romo no va a decir la verdad, Carrillo no va a decir la verdad, porque ellos eran parte de todo esto que estamos hoy comentando, pero alguna vez en este país, algún día, algún policía, harto de ver lo que hicieron con su institución, debería salir y decirles a los ecuatorianos qué fue lo que pasó, cuáles eran las órdenes que les daban y por qué hicieron todo lo que hicieron. En las últimas horas también, sobre el caso Villavicencio, que agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, han pasado más de 4 meses. Habría que preguntarse, la justicia, quienes se encargan de investigar, quienes tienen a su cargo todo el caso, ¿cuánto han avanzado para decirle al país la verdad? No se olviden que durante el gobierno de Lasso, a 7 de los sicarios que formaron parte del complot para asesinar a Villavicencio, cuya seguridad estaba en manos del gobierno nacional y de la Policía Nacional, fue justamente en el gobierno de Lasso que también mandaron a callar y asesinar a uno el mismo día del asesinato de Villavicencio, que lo dejaron morir desangrándose en el piso, y a otros 6 en la cárcel. Les mataron. Y de alguna forma también silenciaron a gente que podía haber colaborado con información para saber quiénes fueron los que planearon la muerte y el asesinato de Villavicencio. Desde agosto hasta la fecha,
es poco o casi nada lo que se ha avanzado. Recordar también que en este trayecto, una semana antes de la segunda vuelta electoral, apareció un famoso informante secreto a tratar de vincular al gobierno de Rafael Correa, que dejó el poder en mayo del 2017, con el asesinato de Villavicencio. Son cosas que, insisto, no podemos olvidarnos, pero que hay que analizarlas a detalle y con mucho detenimiento. Ahora resulta que todo lo que estamos sabiendo del caso Metástasis y los vínculos de Norero con la policía, con la política, con gente de la prensa, del periodismo, con todo el mundo, todo lo que estamos sabiendo del caso Metástasis se descubrió porque lograron acceder a este aparatito de Norero, a un teléfono. Y resulta que para el caso Villavicencio acceder a la información del teléfono del asesinado no es importante. Y yo repito lo que les dije aquella vez cuando salieron con el relato de que hay que cuidar la reputación y de que hay que cuidar las fuentes y de que hay que cuidar la vida privada de Villavicencio. Si nosotros no queremos saber si él tenía o no tenía relaciones por fuera del matrimonio, eso a mí no me importa. Lo que queremos saber a través de información tan valiosa como lo que se ha obtenido del teléfono de Norero, en el caso de Villavicencio, si es que Villavicencio en los últimos días había recibido llamadas, mensajes, correos amenazándolo. ¿Y quién fue el que le amenazaba? Eso queremos saber. Pero resulta que en este caso no es importante acceder al teléfono. Ok, bueno. Que el teléfono fue lanzado al río y que una de las hijas fue la que lo arrojó al río, que el teléfono está guardado, que nadie sabe dónde está el teléfono. Bueno, en los últimos días, y por palabras de la propia fiscal, lo que se conoce es que han entregado una copia espejo del teléfono de Villavicencio al FBI. Y el FBI, por pedido de Lazo, por pedido del Estado ecuatoriano, de la propia familia de Villavicencio, que en ese entonces decía no confiaba en la justicia, ya, para investigar el tema del asesinato de Villavicencio, la familia ha dicho no confía en la justicia. Pero ahora que están revelando tales nombres y que el caso Metástasis, ahora mágicamente, otra vez en el Ecuador, sí confiamos en la justicia. Todo termina siendo coyuntural. Pero el FBI está en el país desde agosto pasado y ofreciendo dinero, altísimas sumas de dinero. $5 millones por información para llegar a determinar los autores intelectuales del asesinato de un ex candidato presidencial en Ecuador llamado Fernando Villavicencio. $5 millones. Han pasado más de 4 meses. La pregunta es, ¿han logrado acceder a algo de información? ¿Qué se conoce? ¿Por qué Juan Zapata dijo que la policía tenía listo el informe sobre el asesinato de Villavicencio y hasta el sol de hoy no se conoce el contenido de ese informe? ¿Qué contenía ese informe? ¿Qué era lo que pretendían hacer con ese informe? ¿Era un informe al que le iban a dar uso político durante el gobierno de Lazo en medio de las elecciones? ¿Qué era ese informe? ¿Qué contenía ese informe? ¿Quién lo elaboró? Y yo sí les voy a pedir que no se olviden nunca que así como el ECU 911 al servicio de delincuentes se habla de junio del 2022, gobierno de Lazo, también se acuerden y nunca se olviden que la seguridad, la integridad física de Villavicencio era responsabilidad del Estado y que a Villavicencio lo mataron estando su vida en manos de la Policía Nacional y del gobierno de Guillermo Lazo, con Juan Zapata a la cabeza como ministro del Interior. Porque como acá somos expertos para buscar culpables, yo les estoy dando el nombre de 2 personas que son directamente responsables de lo sucedido con Villavicencio. Podía haber un complot organizado por todas las bandas criminales que existen en este país. Y yo me quedé asustado con la cifra que nos dio Pedro Granje el otro día. Los Lobos, los Tiguerones, los Chone Killers, los Latin Kings, los Choneros, los Águilas, ¿cuáles más hay? A 10 creo que llegaba yo, más o menos, haciendo memoria.
300 dijo que hay Pedro Granja el otro día en este país. 300 bandas de crimen organizado operando en el Ecuador. 300. Entre las 300, las 10, las 20 o las 50 que haya, podían haber organizado el mega operativo para asesinar a Villavicencio. Con la seguridad que debía darle la policía, el ejército, etcétera, a Villavicencio, a él no podía haberle tocado una mosca. Y lo asesinaron. Si su seguridad estaba en manos de la policía y del Estado, y lo asesinaron, y era el ECU en manos del Estado, quien facilitaba los seguimientos a Villavicencio, caramba, uno puede sacar cualquier tipo de conclusiones. Si fuera irresponsable, como son muchos medios de comunicación y periodistas en este país, que empiezan a señalar con el dedo a cualquiera, acusando de asesinatos, de crímenes, de narcotraficante, etcétera, etcétera, como lo hacen en las redes sociales sus trolls. En fin, yo podría decir, acá hubo complicidad del Estado y del gobierno de Lazo para matar a Villavicencio. Pero si el ECU lo estaba siguiendo y estaba a órdenes de los delincuentes, y la vida de Villavicencio en manos del gobierno de Lazo fue violentada, acá hay más que complicidad. Y por eso sorprende que ni la Fiscalía de Ecuador ni el FBI durante todo este tiempo nos hayan dado información sobre lo que sucedió con Villavicencio. Es increíble. ¿De qué ha servido el trabajo del FBI durante todo este tiempo? ¿O qué saben ellos que no quieren que el resto de ecuatorianos sepamos? ¿Se han preguntado ustedes eso? Porque hay información que muchas veces los estados, y más todavía este tipo de organizaciones, llámese FBI, CIA, en el caso de los Estados Unidos. En el caso de Ecuador, antes la CENAIN, hoy el CIE, es el Ministerio del Interior. Hay cosas que se guardan los estados, que no quieren que ustedes sepan y que llaman ellos información reservada, súper secreta, en fin. Como por ejemplo lo sucedido con los colegas del comercio, información reservada y secreta que nunca les entregaron a los familiares cuando se burlaban de ellos Juan Sebastián Roldán, María Paula Romo, entregándoles partes mortuorios, ¿no? ¿Qué es lo que se están guardando y qué es lo que no quieren que los ecuatorianos sepamos sobre el caso Villavicencio? Y cierro este comentario refiriéndome al tema político brevísimo, además, sobre lo sucedido esta semana. En términos generales, en menos de un mes, me parece, la Asamblea ha aprobado algo así como 5 o 6 leyes, incluida una ley urgente económica, y ahora una reforma constitucional. Esta que permite que las Fuerzas Armadas apoyen a la Policía Nacional en el ámbito de la seguridad. Resulta que la Asamblea sí ha sido útil, si es necesaria, sobre todo cuando vivimos o queremos vivir en democracia, pero también y más cuando hay una política que fluye y hay políticos que tratan justamente de hacer política hablando, dialogando, acordando, pactando, negociando en los buenos términos. Como siempre les he dicho yo, la negociación política no siempre es te doy mi voto a cambio de un hospital, como operaba en la época de Lenín Moreno y de María Paula Romo. No, la negociación política probablemente tiene que ver mucho con el convencimiento de lado y lado sobre determinadas tesis, que van más allá de las prebendas, o del clientelismo, o de las ambiciones que puedan tener unos y otros, ¿no? Pero en este mes, la Asamblea Nacional y el propio presidente Noboa han anotado 2 buenos goles. No voy a decir golazos, pero sí 2 buenos goles. En tiempo récord aprobaron una ley económica urgente 7 días antes de que vence el plazo. Esta reforma tributaria, la de las zonas francas, etcétera. Mañana cumple un mes Noboa en el poder. Y en todo este tiempo ha aprobado ya la Asamblea una reforma económica urgente, una ley económica urgente. Y resulta que ayer hicieron lo que a Lazo le tomó más de 2 años, por inoperante,
por conflictivo, por creer que la política funciona y opera con base en el chantaje, en la presión, en la extorsión también, por supuesto, y en las amenazas. Es que esta asamblea que obstruye al gobierno, esta asamblea antidemocrática, esta asamblea golpista, esta asamblea de vagos, esta asamblea de payasos, esta asamblea de ticos, les dijo, ¿no? Y resulta que esta asamblea, que además repite con una buena cantidad de legisladores del periodo anterior que fue cesado y que ganaron nuevamente la elección ahora, en agosto, aprobó una ley urgente enviada por el Ejecutivo sin mayores aspavientos, ni sin tanta polémica, aprobada la ley urgente. Y ahora han aprobado esta reforma constitucional en materia de seguridad. 2 años y más se la pasó Guillermo Lasso insultando a la Asamblea, denostando a la Asamblea, con los medios de comunicación, además promoviendo esos discursos cargados de odio en contra de los asambleístas, tratando de acusarles a los asambleístas de la crisis de inseguridad que vivía el país, diciendo que la Asamblea es la responsable de los problemas que hay en las cárceles, en las calles, en los puertos, en las carreteras del país. Y resulta que esta Asamblea, aprobó la reforma constitucional esta, que tendrá que ir a la Corte para revisión y después tendrá que ir además a una consulta popular, para que finalmente seamos los ecuatorianos los que decidamos si queremos o no. ¿Quién se va a oponer a que salgan los militares? Mañana sí, que salgan los bomberos también. Y más, que no sé, traigamos a los Avengers como quería Pablo Arosemena. Todo, hagamos todo, lo que esté en nuestras manos para solucionar los problemas de inseguridad del país. No nos vamos a oponer nunca. Pero Lasso se la pasó más de 2 años tratando de buscar culpables a sus ineptitudes. Y ahora quiero preguntarles a ustedes, no sé si van a coincidir conmigo, pero yo les decía, además, ayer conversaba en el almuerzo con algunos queridos amigos que están siempre muy metidos en el tema de la política. ¿Quién es el operador político de Noboa? Yo creo que sigue siendo Noboa. Es él su propio operador político. Algún rato tendrá que buscar, sí, un fusible para quemarlo, una ministra, un ministro de gobierno, un secretario de la política, sí, pero ahora sigue siendo él. Él es el que está ganando oxígeno a través de esta relación bastante fluida que hay entre Ejecutivo y Asamblea, aprobando leyes que son fundamentales, sí, y que muchas veces la opinión pública le hace creer al ciudadano de que con la simple aprobación de una ley los problemas se van a resolver mágicamente, y no es así, porque usted puede decidir hoy que los militares salgan a las calles, como les digo, en materia, son de broma. Mañana, como ya no alcanza solo con los militares, decidamos que también los bomberos salgan a las calles. Ya, y si no alcanza con los bomberos, no sé, más adelante hagamos que, no sé, que los Boy Scouts también nos ayuden en el tema de la seguridad. Ya, el problema es que pueden estar policía, militares, todo el mundo. Que si no hay un plan y una estrategia de seguridad y una política pública de seguridad, con los recursos necesarios además, para dotar de equipos, de armas, de cámaras, de todo de tecnología para combatir al crimen organizado, no sirve de nada esto. La Asamblea puede mañana nuevamente plantear una reforma en materia de seguridad, volver a aprobarla, que si no hay recursos, que si no hay la intención, la voluntad política de solucionar los problemas, no pasa nada. Podemos traer, insisto, a los militares, a los Avengers, a la Liga de la Justicia, a todo el mundo, y no se va a arreglar el asunto. Este tema pasa por una cuestión también de voluntad. Y el gobierno anterior obviamente no tenía la voluntad de luchar contra las mafias ni contra el crimen organizado, porque les estaban facilitando el ECU, pues. Les estaban facilitando el ECU y toda la tecnología y todas las herramientas estas para hacer seguimiento. A los criminales resulta que a la gente común y corriente. Si a Villavicencio le tenían así, ¿a quién más le habrán estado haciendo seguimiento? Ahora creo que también eso es necesario saber. Porque seguramente no era solo a Villavicencio, deben haber, no sé, más actores políticos, más funcionarios, más periodistas a los que les estaban haciendo seguimiento. Creo que quedan muchas dudas con respecto de todo lo que hoy se está descubriendo y que se debería saber.
de a quién estaban siguiendo además de Villavicencio, cuando vemos ahora que el ECO en el gobierno de Lazo estaba al mando al servicio de los criminales. Pero repito, y sí, claro, no todo tiene que ver solamente con el patrullaje, como bien dice Guadalupe, yo coincido absolutamente con usted. Una de las formas más eficientes probablemente de combatir a la inseguridad y a la delincuencia es generando plazas de empleo, generando trabajo, dándole oportunidad a la gente y sobre todo a la gente joven, que como bien también lo han advertido en este espacio muchos de nuestros entrevistados, ¿no? Y se me vienen a la mente entrevistas con Luis Córdoba, con Ismael Bernal, con la misma Juanita Francis, dos queridos amigos de Esmeraldas que conocen mucho la realidad de su provincia, y otra gente que estudia y que sabe de estos temas desde otros espacios, como por ejemplo la academia, la investigación, las zonas más deprimidas, más pobres, donde los niños no van a la escuela, no tienen que comer, son zonas y terreno fértil para que la delincuencia vaya y reclute a los nuevos milicianos. Entonces por eso tenemos adolescentes convertidos en gatilleros y en sicarios, porque no está el Estado para darles oportunidades, para darles salud, para darles educación, a los más grandes darles un empleo, darles una oportunidad de poder ser útil, de poder ser productivo, de poder trabajar y ganarte honradamente tu dinero. Entonces viene un grupo delincuencial, estos narcos que empiezan a repartir, además convenciendo a estos jóvenes y a la gente con lujos y después con extorsiones también, extorsiones que llegan al ámbito de la familia y demás. Y sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que nos plantea Guadalupe, que es el tema de crear también plazas de empleo como una medida urgente, necesaria y súper útil para combatir a la delincuencia y a la violencia, que termina convirtiéndose también en en los sectores más deprimidos económicamente y socialmente, en una oportunidad y en una salida a esta crisis que vive el país. Así que yo les quería plantear esas dudas de cuánto es que se ha avanzado en la investigación sobre el asesinato de Villavicencio, qué es lo que ha hecho el FBI, qué es lo que tiene el FBI en sus manos de la copia espejo del teléfono de Villavicencio, y si es que algún día va a haber responsables de esta crisis de inseguridad que vive el país. Insisto, creo que los nombres en el ámbito de lo político responsables de todo este despelote están ahí. Están ahí. Solo también falta, una vez más, les repito, algo de voluntad. Nada más. 7:53, nos hemos alargado más de la cuenta en el comentario, no sé ni por qué. ¿Dónde está el jefe de producción de este noticiero? Cierro este espacio de opinión y el comentario deseándoles absolutamente a todos ustedes. Yo tengo menos de espíritu navideño que una pasa, pero quiero desearles a todos y todas ustedes que pasen de lo mejor, pese a todas las circunstancias, el momento doloroso, triste que vive el país. Habrá familias, se me viene a la cabeza este momento la familia de esos 4 chiquitos que fueron cobarde y salvajemente asesinados en el Guasmo junto a su madre, que también murió, que estaba embarazada y murió después en la clínica. Se me viene a la cabeza la situación por la que debe estar atravesando su padre, quien perdió a sus 4 hijos, uno más que estaba en camino, y a su esposa. Pero quienes al menos tenemos la suerte de contar con nuestros seres queridos, ¿no? Con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestros abuelos, tíos, primos, en fin, amigos, sobre todo también, son tan importantes los amigos, que encontremos en estos momentos de la Navidad un momento para reforzar los lazos de amistad, de familiaridad, para también plantearnos nuevos compromisos para el año que viene, como familias, como personas, como país también. Y eso, simplemente desearles lo mejor a todas y todos ustedes, que tengan un excelente fin de semana, un gran feriado y una linda Navidad
como les digo, a pesar de todo lo que estamos atravesando como país. Les mando un enorme abrazo, felices fiestas y lo propio para el querido profe, que ya se lo anticipaba además en el saludo.